Empieza en ti, edición maternidad. Un espacio donde tendrás diferentes herramientas, consejos e historias de vida para responder esas inquietudes que solo expertos en temas del embarazo y la maternidad pueden resolver. ¿Eres mamá primeriza? ¿Eres papá primerizo? ¿O simplemente eres mamá o papá y quieres saber un poco más? Hablaremos sobre pediatría, nutrición, lactancia, posparto y mucho más. Recordando que hasta en esta etapa de tu vida, todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Seguimos con la edición de maternidad, aprovechando esta época y esta etapa de la vida en la que estoy. El episodio de hoy, la verdad es que me emociona mucho. Me parece que es uno de los episodios más interesantes. Es uno de los episodios que para mí, como mamá primeriza, creo que más te puede causar duda, preguntas. Siento que hay mamás que leen al respecto de esto y hay mamás que deciden no leer absolutamente nada y ambas cosas están bien, pero está bueno tener información alrededor del parto. Eso es de lo que va el episodio del día de hoy. Vamos a hablar del parto en general, de qué es el parto respetado, en qué consiste un parto respetado, la cesárea, las intervenciones que puede llegar a haber dentro de un parto. Y en mi caso, que soy mamá primeriza, la verdad es que hace 8 meses no tenía idea de nada de lo que está saliendo de mi boca ahorita. Y después de leer un poco, entiendes, te informas, pero creo que siempre puedes saber un poquito más y entender pues a detalle qué es cada una de estas cosas para llegar a un día tan importante y tan especial, lo más preparada e informada posible. Así que para el día de hoy tenemos a Ana Paola Sánchez Serrano. Ella de hecho es mi ginecóloga, entonces es con quien yo tendré a mi bebé en unos meses y si ya estás viendo este episodio ya nació. Paola estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en ginecología y nunca puedo decir esta palabra, y obstetricia. Gracias. Y se subespecializó en biología de la reproducción humana. Es socia activa de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción y socia fundadora del Centro de Reproducción Procrea. Bienvenida, Tau. Gracias por estar por acá. Gracias, Pau. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Estoy feliz de que me hayas invitado, Pau. Sí. Te tengo que confesar algo. Yo soy poco de redes y de gente famosa soy poco de eso, pero cuando subiste tu video embarazada, todo el mundo me empezó a decir que le llevas el embarazo a Pau Zurita, que le llevas el embarazo a Pau Zurita. Y heme aquí contigo en uno de tus podcasts. Qué padre y qué emoción. Obviamente me metí de inmediato a ver quién eras. Y yo aparte cuando conocí a Pau igual, no vas por la vida diciendo, exacto, ay, hola, soy, no, me dedico a... Yo dije, persona... Yo también nunca normal. me imaginé. Y cuando veo qué famosa eres y cuánta gente te quiere, porque todas mis pacientes, no puede ser que veas a Pau Zurita, emocionadas todas, las enfermeras, pero las secretarias, todo el mundo. Entonces estoy súper emocionada de estar aquí y más de acompañarte en tu embarazo. Eres una mujer increíble, súper sencilla. Estoy feliz. Gracias, Pau. Gracias y gracias por darnos un ratito de tu tiempo para aclarar todas estas dudas alrededor del parto. Todas. Y me encantaría, Pau, arrancar el episodio preguntándote, o sea, vamos a claramente hablar del parto en general, ¿no? Del parto. Pero antes quiero empezar preguntándote, ¿en qué momento se empieza a diferenciar, ¿no? Ajá. En llamarle parto o parto respetado. Exacto. Creo que también luego utilizan la palabra de parto humanizado. Pero ¿por qué se hace esa diferencia? O sea, no todos los partos tendrían que ser respetados. Claro. ¿Cómo empieza esta distinción? Mira, te platico. El parto en general es un proceso fisiológico humano, el cual existe de toda la humanidad. O sea, existimos como humanos de toda la vida porque ha existido el parto en sí. O sea, el parto es un proceso natural y fisiológico increíble, súper poderoso, que es nuestro propio cuerpo natural. Entonces, evidentemente, es un proceso que se ha llevado a cabo por muchísimos años y en la evolución de la medicina ha tenido sus etapas. Obviamente, también depende de qué país estés, ¿no? Y los recursos que tengas, si tienes hospital o no, si tienes clínica, ranchería en tu casa, en fin. El punto es que el parto se empieza a hacer de una manera natural toda la vida. Después, cuando empieza toda la intervención hospitalaria, pues empieza a haber ciertos procesos durante el parto y esto lo lleva a hacer un parto un poco, digámoslo, intervenido, porque obviamente está la intervención médica. Entonces empiezan a hacer los procesos hospitalarios como pudiera ser una inducción de parto, poner un suero, poner una anestesia.
Y eso empieza a tener ciertos protocolos de parto que fueron llevados al extremo y obviamente las mujeres pues ya no estaban tan felices con estos protocolos y es entonces cuando se retoma la idea de un parto respetado o humanizado. Esto tiene ya varios años, tiene cerca de 40 años que empezaron con el parto respetado o humanizado. A mí me ha tocado en los últimos 20 mucho más tendencia y obviamente va habiendo mucho más información porque las pacientes tienen un acceso brutal a la información y esto hace que cada vez más mujeres busquen un parto respetado o humanizado y no tanto con los protocolos hospitalarios normales. Esto va a ser muy variable de mujer a mujer, Pao, y siempre vamos a intentar hacer un parto más respetado, humanizado, para que sea algo más natural. Entonces, tienes de dos, o el parto con protocolos hospitalarios, o el parto humanizado o respetado, que es básicamente lo mismo. El parto respetado es como un poco respetar los tiempos de cada mujer. Por ejemplo, respetar que tu bebita nazca cuando quiera nacer. Y eso significa que arranques con contracciones de manera natural, que le des el tiempo suficiente para nacer, que tengas tus procesos, que puedas caminar, te sientas libre en el trabajo de parto, que tengas la posición para parir más cómoda, que puedas tener obviamente un ambiente como más amigable, que esté obviamente tu esposo, que puedas poner música, hay quien me lleva aceites aromáticos, la pelota, o sea, todo eso lo hace como más natural, más fluido y a eso es a lo que se le llama el parto respetado. O sea, el parto respetado va a ser aquel parto en el que respetas los tiempos de la mujer y del bebé, las horas que se tarde, o sea, el día que quiera, así sea de madrugada, así sean 1000 horas, o sea, eso es lo que le llamamos el parto respetado. Respetar lo que quiera hacer la mujer con su cuerpo, a lo mejor sentarse más, a lo mejor pararse, meterse a bañar, ¿sabes? Eso es respetar eso y no decirle, tienes que hacer esto, o tiene que nacer tal día, o te voy a poner tal medicamento. Eso es el parto más intervenido. El parto respetado es respetar los tiempos de mamá y de bebé. Y también esto, Pau, surge mucho, y te lo pregunto porque he escuchado, ¿no? De ciertos casos o escuchas anécdotas de amigas, conocidas, en donde también, porque entiendo, y ahorita lo hablaremos cuando hablemos de las intervenciones, obviamente entiendo que hay intervenciones que tendrán sus pros, contras, beneficios, no beneficios, ¿no? Pero también entiendo, o de lo que yo he escuchado, y aquí dame tu opinión, que también han existido como ciertos abusos, ¿no? De parte de Exacto. doctores, Sí, sí, en donde sí. han hecho cosas que a lo mejor no deben de hacer, en donde a lo mejor por no estar informada tú como paciente hay un abuso ahí de poder, que no sé si eso también inclina como más hacia el hablar del parto respetado. Absolutamente sí, Pau. O sea, sí puede haber 1000 intervenciones que la verdad nada que ver. Por ejemplo, cesáreas que no se necesitan, un chorro, la verdad sí. O por ejemplo, que no le des los tiempos. O sea, muchas veces, esta es la típica, tienen nervio porque son primerizas y se van al hospital pensando que ya estaban en parto y realmente no estaban en parto. Y el doctor las mete porque pues ya tenía dolor, según ella, y acaban en una cesárea porque realmente no estaban en parto. Entonces, como que entró la angustia, tienes a toda la familia aquí, ¿sabes? O sea, cuando una embarazada ya está por parir, tú vas a ver, Pau, todo el mundo te va a marcar, todo el mundo te va a escribir, ya, tienes a toda la familia aquí. Entonces es mucha tensión y a la paciente la meten a internarse cuando no estaba en parto. Entonces, por eso acaban en una cesárea, ¿sabes? Entonces, ese tipo de detalles no deben de pasar, o sea, no debe del médico decidir por su comodidad, no debe de decidir una cesárea cuando no está indicada o cuando no lo quiere la paciente, porque muchas veces la paciente también pide cesárea. Entonces, Claro, y es diferente, y es sí. respetable, es diferente, pero que él decida por la paciente, te voy a operar porque me tengo que ir a un congreso, pues eso evidentemente ni al caso. O te voy a operar porque tienes, y ahí es donde viene lo que no es respetado. Sí, o también escuchas historias. Yo recuerdo que alguna amiga en algún punto me contó de un ginecólogo que les daban unos test Exacto. para, yo creo que provocar Sí, sí, el sí. parto, o a otra que durante el no sé qué le rompieron la membrana. Estoy hablando un poco No, sí. de ciertos casos que tengo en recuerdo que me han contado, que dicen que de verdad, de ser un día, de tener la mejor experiencia de tu vida, se les vuelve la peor Exacto. y traumática. Sí, traumática. Por eso vino mucho lo del parto respetado. Ahora, esto también pudo haber pasado en los hospitales donde hay mucho volumen de pacientes. O sea, tú estás hablando un poco acostumbrada tú a una atención
de medicina privada en México, que no hay como la medicina privada en México en ningún lugar del mundo. O sea, porque en ningún lugar del mundo vas a tener el celular de tu doctora y le preguntas cualquier tipo de duda. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, olvídalo, ni qué esperanzas de tener el celular de tu doctor. Pero eso es a nivel privado. Pero, por ejemplo, en hospitales públicos, ahí sí es mucho, la verdad, de muchos procesos hospitalarios. Entonces, sí, por ejemplo, no las dejan estar caminando, no las dejan estar moviéndose. Entonces, todo eso es lo que no ayuda a su parto. Y a lo mejor esos sí son procesos hospitalarios que, como bien dices, podrían rayar en un abuso o en algo que no está indicado. Y lo mismo la medicina privada. Muchísimos doctores, por ahí el famoso del té, o estas cosas que dicen que pues les daban algo para provocarle las contracciones, que ahí habría que ver qué tan cierto es o no en defensa de los médicos, pero sí te podría decir que son procesos que no están respetando el proceso de la bebé y de la mamá, que sea cuando arranquen las contracciones, cuando todo vaya fluyendo. O sea, si todo va fluyendo en un parto, Pau, es impresionante cómo el cuerpo es sabio. O sea, es impresionante cómo la mujer ya siente el dolor, cómo vas avanzando, cómo necesita pujar. Eso es impresionante. Entonces tienes que ir respetando ese proceso. Y si tú respetas ese proceso, es un parto hermoso. Y es un parto humanizado, respetado y divino. Y la razón por la cual hacían lo otro, fuera de como ya explicaste en el inicio, es por comodidad de tiempos y del médico. De tiempos y del médico en parte, de procesos hospitalarios que se usaban porque se creían que así debía de ser. Por ejemplo, lo que te digo, que no las dejen moverse, porque no hay espacio, o sea, porque físicamente no hay espacio. Por ejemplo, en mi internado, pues eran 6 camas juntas, ¿no? En mi especialidad, 8 pacientes al mismo tiempo. Entonces, pues, ¿cómo vas a ponerlas en una pelota si tienes 8 mujeres pariendo, ¿no? Entonces, es un poco disponibilidad de espacio, de tiempo, de recursos y del médico. O sea, yo siempre les digo, el parto humanizado o no humanizado o respetado, lo vamos a hacer. En primer lugar, la paciente, yo como médico, el esposo y el pediatra. Nada más. No es el hospital, porque luego me dicen, oye, es que en ese hospital hay muchas áreas. No es el hospital, es tu médico. Es tu médico, tú, tu bebé, el marido y el pediatra. Y entre ese equipo haces como una unión padrísima para que sea una experiencia increíble. Eso es lo que tienes que hacer. Y ahorita con esto que dijiste, Pau, ¿por qué hay ciertas dulas, ahora que mencionaste esto se me vino a la cabeza, que sí te dicen que te fijes en las tasas de cesárea de los hospitales? O sea, ¿por qué hay esa creencia? Porque sí hay hospitales donde hay muchas cesáreas. En realidad eso es un poco maquillado porque no sabes lo que hay detrás. O sea, a mí me han llegado a preguntar, oye, ¿cuál es tu tasa de parto y tu tasa de cesárea? Yo soy de las obstetras que más partos tiene. O sea, puedes investigar. Partos es parto natural. Parto natural. Puedes investigar con quien tú quieras. Nos dan la madrugada haciendo parto, nos encanta el parto, pero mi tasa de cesárea no la puedo, o sea, no te daría ninguna información porque tengo muchísimas pacientes que me piden cesárea. Entonces, no hay, como no te puedes basar en eso. Ejemplo, el mes pasado operé una paciente que bebé se quedó sentado, entonces esa tiene que ser cesárea. Entonces no es de que ella operó una cesárea. Sí, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de cesárea? ¿Por qué estuvo indicada la cesárea? Porque el bebé venía sentado, porque la paciente quiso una cesárea, porque a lo mejor era su tercera cesárea, porque se quedó sin líquido. O sea, hay que averiguar el por qué fue la cesárea. Si tú me dijeras todo lo programa porque le da flojera estar 80 horas en un parto, pues ahí sí está mal. Pero si tienes una causa, una razón por la cual es la cesárea. Que tenga que ser, claro. Claro. Y antes de entrar al parto, Pau, bueno, ya a los específicos de ese día, ahorita, por ejemplo, yo que estoy en el tercer trimestre, ¿no? Hay cosas que puedes empezar a hacer en el tercer trimestre para prepararte para el parto. Por supuesto, por supuesto. Ahí puedes hacer, bueno, primero, puedes acudir a tu curso psicoprofiláctico. Los cursos psicoprofilácticos, les voy a hablar al respecto. Ahora sí, me van a oír. Hay a veces un poco de pleito entre los cursos y los doctores. Porque, ¿Qué? y aquí quiero defender a mi gremio, quiero defender a los médicos, al menos lo que respecta a mí. Yo, Pau, y te lo digo ahorita, antes de tu parto, créeme, voy a hacer lo mejor que esté en mí para que tengas una experiencia increíble. Un parto natural, humanizado, respetado, precioso y que lo recuerdes como tu mejor experiencia, Pau. Te lo juro, te lo juro. Y O sea, eso es lo que yo más quiero en el mundo, que te vayas feliz. Pero, ¿qué es lo que pasa en un curso psicoprofiláctico? Cuando yo me hago
a una idea de algo, léase, una maestría, comprar una casa, comprar un coche, y ya me vi en el coche manejándolo, en la maestría titulándome, en la casa ya me vi, y no se cumple, ¿qué te pasa? Sí, la expectativa te mata. Exacto. 2 sensaciones. La primera es frustración. No pude parir como yo me imaginaba que iba a parir, colgada de una rama. Y la segunda es enojo. Me acabaron operando y yo no quería eso. Entonces, eso es lo que causa un poco los cursos. Yo, Ana Paola Sánchez Serrano, tomé curso hace 20 años cuando estaba embarazada de mi hijo. Y caí en eso. Yo quería un parto natural, no sé qué, y al final tuvo que ser una cesárea y yo lloraba porque me sentía frustrada. Entonces mi marido me decía, estás loca, estás bien tú, está bien tu bebé. Entonces ahí aprendí a que no se casen con la idea de los cursos. No se casen con la idea de lo que les dicen en todo. Y qué bueno que tenemos este podcast abierto para que me escuche la mayoría de las mujeres embarazadas y puedan entenderlo. Los cursos son excelentes, son buenísimos y yo sí conozco muchas dulas que les tengo muchísimo cariño y tengo lugares de psicoprofilaxis maravillosos. El mismo que yo tomé es maravilloso y conozco muchísimas muy buenas, pero no se casen con esa idea. O sea, que tu prioridad en tu mente, Pau, y en la de todas ustedes, señoras embarazadas, sea que mi bebé y yo estemos bien. No importa cómo nazca. No importa si es parto, no importa si es cesárea, que mi bebé nazca bien y que yo esté bien. Porque si yo digo a fuerzas tiene que ser parto, ahí entra el problema. Entonces, el curso psicoprofiláctico sí sirve muchísimo para detectar cuando estoy en parto, ideas para el trabajo de parto. Son maravillosas para el taller de lactancia, el taller de primeros auxilios del bebé, el vínculo. Eso es maravilloso. La experiencia importante es mi salud y la de mi bebé. Y ahorita de que decías del curso, Pau, creo que justo eso es importante. Yo lo primero ahorita que yo estoy empezando a tomar mi curso, voltearon y me dijeron, aquí no se trata de que te cases con ninguna idea. Perfecto. Y te dice, lo que tenga que ser va a ser. Perfecto. Y no lleguen al parto queriendo berrear, se acaban en cesárea. Ay, qué bueno que les digan eso. Y es, nada más sepan la información y ya está. ¿Verdad? Es que sí es bien frustrante. Sí. Y sabes pero que... es interesante porque justo como tú dices, si no acabas ahí atorada, Sí. en vez de fluir, Ah, sabiendo claro. lo mejor que quieres, ¿no? Claro. Pero fluyendo. Claro. Y Pau, derivado de esto, ya con esta preparación que tenemos tercer trimestre, supongo que el plan de parto entra dentro de este tercer trimestre. A mí me gusta mucho darles una sesión que se llama plan de parto. ¿Qué dirías? ¿Qué es hacer un plan de parto? ¿Por qué es importante hacerlo? Es importantísimo. Yo lo hago ya cuando estamos cercano al parto y ese parto, ese plan es cómo detectar que estoy en parto, qué pasa si se rompe la fuente, cómo llego al hospital, quién me va a recibir, qué esperar. Y es muy importante que eso lo hagan con sus ginecólogos para poder saber qué va a pasar ese día y que no te agarre de sorpresa. Entonces, saber quién va a estar en el hospital, quién va a estar en el parto, qué llevar, qué no, pros y contras del parto, no, a partir de cuándo puede esto pasar. Ese plan de parto sí es muy importante hacerlo. En los planes de parto se habla con tus médicos respecto a las, no sé si estoy utilizando la palabra correcta, pero hacia las intervenciones. Claro. Ahí se habla. Ahí se habla. Y ahí yo te diría de las intervenciones, Pau, es lo mismo del parto respetado. Y no, por ejemplo, el suero. El suero hay quien dice que no y que si no. Yo lo que hago es esperarme hasta el final, ya cuando ya lo necesitan realmente, pero no que estén con el suero 1000 horas antes. Escuchar al bebé, es bueno estarlo escuchando de manera intermitente para ver que el bebé esté aguantando las contracciones. Lo mismo, la episiotomía. Si tú hiciste masaje de piso pélvico y la proporción cabeza-vagina te da para no hacerla, lo mejor es no hacerla, claro. Pero si estás viendo que se va a súper desgarrar horrible y le quieres ayudar, puedes ayudar con una episiotomía y luego la reparas. No, la tendencia ahorita es como no hacerla. Siempre y cuando no te vayas a destruir, porque yo sí he tenido desgarros que se han ido como hacia clítoris y hacia ano y les ha dolido bastante. Entonces, a veces es mejor una episiotomía si ves que va a explotar la situación. Y la verdad es que la tendencia de no hacer episiotomía me parece muy buena, siempre y cuando veas que no va a desgarrarse nada. Que eso, que veas que no va a desgarrarse nada, es algo que se ve el día del parto. El día que está saliendo la cabeza. Ahí. No hay manera de hacer, revisemos. Ensayo. Revisemos, no. No, pero el masaje te ayuda, Pau. El masaje sí ayuda y va haciendo más suave todo el piso pélvico. Sí te ayuda un montón el masaje. Y luego,
te va a servir también para la rehabilitación postparto, Ok. porque vuelves a tener presión en el músculo. Que ahí ahorita, Pau, que ya entraste al tema de las intervenciones, ¿cuáles son las intervenciones principales? Ahorita lo que estabas mencionando, ¿no? Suero, Ajá. la anestesia. ¿Qué es la Hablemos epidural? del bloqueo. ¿Es la epidural eso? Sí, sí. Yo soy a favor totalmente de la walking epidural. Señoras, pidan la walking epidural, que es la que ponemos nosotros en mi equipo. Mis anestesiólogos ponen la walking epidural. Entonces tienes la ventaja de que te puedes mover, pero se quita el dolor. Y la otra enorme ventaja es que tienes la sensación de pujo. Ajá, la sensación de pujo es importantísima para que tú me ayudes pujando. Entonces, con la walking epidural, literalmente mis pacientes me dicen, Pau, necesito pujar. O sea, es que necesito pujar y sienten el deseo de pujo y entonces te ayuda un montón. Ajá. La anestesia. ¿Qué pasa cuando alguien tiene dolor? Dolor de cabeza. Te duele todo el cuello, ¿no? Acabas con dolor de cuello y hasta de mandíbula, ¿no? Cuando tienes dolor de panza, pues te haces bolita porque te duele la panza, ¿no? Cuando tienes esas contracciones que te duelen horrible, pues es imposible. Ay, relaja y puja, no manches, no hay manera de A ver, habrá quien sí. No, hombre, tú no sabes lo que les duele. La Biblia nos la cantó, parirás con dolor. O sea, claro que duele. Mentira que diga que no. Ya te entendí. O sea, aunque decidas no, te duele. No, Sí. o sea, el dolor de parto no se te olvida nunca y claro que lo tienes. Es mágico, mágico, porque imagínate qué padre que el cuerpo tiene la capacidad de tener esa intensidad de dolor durante solo un minuto y luego se quita. Y luego vuelve a venir y luego se quita. Por este cíclico es que puedes parir sin anestesia, porque sabes que se va a ir. Entonces respiras, haces maniobras y puedes tolerar el minuto porque se vuelve a ir. Pero anyway, duele mucho, entonces te aprietas. El bloqueo lo que hace es relajar. Entonces el bloqueo, como te quita el dolor, tu piso pélvico se relaja y ayuda al parto. Entonces la walking epidural, a diferencia de otro tipo de anestesias, te va a ayudar al parto. Porque vas a relajar, Pau, ¿sí me explico? O sea, tú tienes un dolorazo y en lugar de tensar el piso pélvico, de que no me pueden ni revisar porque me duele horrible, voy a relajar el piso pélvico y cabecita de bebé empieza a bajar más fácil porque ya no estás tensa. Entonces, la walking epidural es lo mejor que nos ha pasado para el parto, porque ya pueden caminar, sienten el deseo de pujo y relajan el piso pélvico. Entonces, es ¿Por una qué doctores gozadera. siguen usando No lo sé. la que no Te sé, duermes todo. piernas? No. Nosotros sí usamos walking y sí es un mundo de diferencia. Es una maravilla porque te digo, puedes moverte, Pau. Sí. O sea, yo tengo pacientes caminando sin dolor Claro. y solamente sienten, pero sí se les quita el dolor. Entonces relajas y claro que la cabeza se vuelve una gozadera del parto porque puedes disfrutarlo, no estás en un grito, ¿sabes? Y luego la salida de la placenta, la revisión, eso duele horrible sin anestesia. Entonces, el hecho de ya estar relajada, pues ya lo disfrutas. Claro. Incluso las pongo medio sentadas a que vean cómo sale la cabecita, te mueres de la emoción. Qué Y nervio. te ponemos aquí al bebé y eso ya es sin el dolorazo. Sí. Entonces, Suero. El suero porque es necesario, va a ser una gran herramienta. Y estoy hablando también de las intervenciones en general que existen, sean buenas o no, porque igual Claro. ves que luego te pueden poner oxitocina, no sé Claro, si- claro. Pero bueno, ajá. Suero. El suero va a ayudarte a que si se te baja la presión, yo tengo una vía como subírtela. El parto lleva muchos procesos de que se pueda bajar la presión o que puedas sangrar. Entonces yo necesito tener una vía permeable para que puedas tener como el rápido acceso a tu vena. 2, la anestesia siempre sugiero, el suero siempre sugiero ponerlo avanzadita, que no estés ahí con el suero si no lo necesitas. 2, el bloqueo. El bloqueo, soy pro bloqueo, 100%, porque walking epidural. O sea, te va a relajar el piso pélvico, te va a ayudar y vas a sentir perfecto cuando quieras pujar. 3, la episiotomía. La episiotomía, como mencionamos, se va a hacer si necesitas la episiotomía. Si no la necesitas y no la hacemos, no, ahí sí es una belleza la recuperación. Pero igual, pues vemos cómo está la situación. O los desgarros, pues también se reparan. Otra intervención. Que existan, ¿eh? O sea, no me refiero a que tú estés a favor o no. Claro. Puede ser, por ejemplo, la oxitocina. La oxitocina te va a ayudar a volver más regulares las contracciones. Y a veces sí te puede ayudar. Ejemplo, si se rompe la fuente,
Lo ideal es no estar 1000 horas o 1000 días con la fuente rota. Entonces, como para hacer regulares las contracciones, podemos poner un poco de oxitocina y sí te va a ayudar a que el trabajo de parto se vuelva efectivo. Y en esa intervención, Pau, ¿por qué luego mencionan? Bueno, que ahorita te lo hago en las preguntas hacia abajo, pero, por ejemplo, ahí, ¿cuándo decides si sí utilizar oxitocina o no? Yo de lo poco que sé, claramente, he leído y he escuchado también de mamás que conozco que a veces la oxitocina lo que hace es acelerar las contracciones. Entonces, en vez de que estén como en su ritmo natural, y a lo mejor aquí estoy hablando de un mal uso de la oxitocina. Claro. O sea, me estoy yendo también porque siento que las intervenciones como mamás nuevas Claro, traes más el por qué no usarlas claro. que el sí, Claro, ¿no? O claro. sea, luego estás como ya A la ajá. de lo que ha pasado y Sí, escuchas. claro. Entonces, claramente existen por alguna razón que se necesitaron inventar, pero te digo que yo en la oxitocina he escuchado que puede llegar a provocarte que sean más continuas, Sí, más rápidas las sí. contracciones, entonces hay más dolor, Claro. hay menos tiempo de recuperación. Entonces, Que lo sí, lo pros y comento, ¿no? contras. Como de decir, Sí, o sea, sí. esta intervención y es, ¿no? O sea, está. Esta intervención, Pau, tiene pros y contras. Hay que saberla usar. Ujú. Si la usas de más, pues obviamente va a doler muchísimo y va a estar mal porque van a ser muy seguidas. Si pones la dosis indicada, puede servir solamente para hacerlas regulares, las contracciones. Lo que pasa es que el trabajo de parto natural puede ser de muchísimo tiempo cuando no están regulares y a veces hasta se quitan. Entonces, cuando se quitan, la pobre mamá ya. Pero ahí, ¿por qué sería mejor sí usarla a no usarla y esperar a que. Pues puedes esperar, claro que puedes esperar, pero puede tardar muchísimo tiempo. Y en cambio, si, por ejemplo, lo que te digo de la fuente rota, o sea, cuando se rompe la bolsa, que es las membranas o la fuente, y no tengo contracciones, en teoría tengo 24 horas para que nazca el bebé, porque los que pediatras. ahí entiendes que puede ser peligroso. Exacto. Pues ya dices, vámonos. Exacto. Los pediatras consideran un bebé potencialmente infectado cuando pasan muchas horas con la fuente rota porque ya está en contacto con los bichos de la vagina. Entonces, lo ideal es que no te tardes más de un día. Entonces, ahí sí convendría, por ejemplo, Claro. para hacerlas regulares y que puedas parir. Porque la otra es una cesárea. Date la oportunidad de oxitocina. ¿Sí me explicó? Claro. Esa es una muy buena idea. Sí. Ahora, cuando no, pues si vas perfecta y son contracciones naturales, muchísimas veces ni la usamos, porque solito el cuerpo va impresionantemente regular, que eso es lo ideal, pero pues no siempre sucede. Ok. A ver, ¿alguna otra intervención? Oxitocina, el enema para evacuar. Ah, Muchas veces dicen que enema sí, enema no. Bueno, casi todas las mujeres cuando tienen parto vaginal se hacen popó cuando nace el bebé. A nosotros cero nos da asco. ¿es el porcentaje más alto? Que sí. Pues sí, muchas se les sale. Porque la cabecilla, pues apachurra el recto y sale la popó que estaba ahí. Ahora, a nosotros cero nos da asco, ojo. Nunca juzgamos nada, pues somos médicos. O sea, imagínate, ginecóloga, lo que veo. Cero me da asco, cero me preocupa. Pero muchas mujeres les da pena pujar y que se esté saliendo todo. Y así, de que no saquen a mi esposo, qué pena, apesta todo. Y les da pena pujar porque se les salga todo. Si tú eres team penoso, ponte el enema para evacuar y te lo puedes poner ahí en el hospital y ya sale lo que iba a salir en el parto. Y punto número 2, después del parto, al día siguiente, pues sí te duele todo, como para ir al baño. Entonces, si te lo pones al día siguiente, ya no tienes que ir al baño. Entonces, esa es otra intervención que a veces dicen, no, que no te pongan enema. O hay quien dice, no, yo sí, qué pena que me pongan. ¿Hay algún contra? Ninguno. No. Ninguno en absoluto. Sí, Y más que nada. nada. Nada en absoluto, no te pasa nada. Y obviamente si te libras de al día siguiente ir. Insisto, a mí cero me da asco, absolutamente nada. Pero muchas veces la mamá se cohíbe de pujar por eso. Entonces, y luego te dicen, no te lo pongas, sí te lo pongas. Pues bueno, eso es de acuerdo a cada quien. Ok. ¿Alguna otra intervención? Inducción. La inducción del parto. Eso justo te lo quería preguntar Ajá. igual. ¿Cuándo inducir? Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué es inducción y cuándo es necesaria? Que eso entra como una intervención, ¿correcto? Sí, claro. Sí. La inducción de parto es una intervención que no debe de hacerse sin consentimiento de todos. Por eso el tema de los test que mencionaste. O sea, yo cuando voy a inducir un parto, siempre mis pacientes están enteradísimos. Pros, contras, cuándo, a qué hora, cómo la voy a inducir. ¿Por qué voy a inducir? Bueno, la primera razón para inducir es ¿Pero que qué es antes? inducir es provocarte las contracciones de la nada. La oxitocina la vamos a usar cuando ya tienes, pero son poquitas, y entonces quiero darle un punch,
¿sabes? O sea, Si es que se quiere usar. Exacto, si es que se quiere usar. Las quiero poner regulares o a lo mejor se rompió la fuente, ahí es oxitocina. Y la inducción es con otros medicamentos y es de cero, cuando la paciente no tiene nada de contracciones y tengo que inducir el parto, o sea, provocar el parto. ¿Cuándo lo voy a hacer? La primera razón es que se pasa tu fecha. O sea, llegas a tu semana 41 y la bebita no quiere nacer. Pues obviamente tienes de dos, o una cesárea directo o inducirte un parto. Pues obviamente elegimos inducirte un parto y provocamos las contracciones. Porque pasada la semana 41 empiezan los riesgos. La placenta empieza a hacerse viejita, empieza a bajar el líquido, entonces ya empiezan los riesgos. Entonces se recomienda llegar a tu fecha más una semana más. Hay incluso quien se va 2 semanas más, pero empiezan ya los riesgos, entonces ya te recomendamos hacer una inducción. Siempre pasada la fecha ya nos empezamos a poner un poco tensos. Y ahí, Pau, antes de que expliques de lo que te interrumpí, ahí me da curiosidad, ¿qué pasa con el cuerpo que supuestamente es tan sabio de cuándo, cómo, pues, todo el proceso que hace, que se le olvida que tiene que nacer la bebé? O sea, Puede ser que sí. No se ¿Pero sabe a qué ciencia pasa? cierta cuál es lo que desencadena el trabajo de parto, pero hay pacientes que no desencadenan o que no cabe, ¿no? La primera causa de un embarazo postérmino es que no cabe. Entonces no arranca. Y puedes tardar muchísimo, ¿no? Ahora, por eso sirve la medicina, para poderlo inducir, ¿no? Hay pacientes en los pueblos que dicen, se le pasó el parto. Has oído, ¿no? Se le pasó el parto y ya fue un drama porque pues no arrancó nunca. ¿pero nacen los bebés? Pues nacen o ya no están bien. O sea, pasa, o sea, me da curiosidad. Sí, pasa. Puede que lo que provoca es o que puedan, ya no, bueno, nacen, pero muertos. Ajá. O sea, Sí. ¿cuál es, qué son las consecuencias de que se te pase un parto? Eso, que la ¿Muerto? placenta, exacto, la placenta ya no sirve o no funciona, baja el líquido y el bebé empieza a tener problemas. Pasa poco, gracias a Dios, porque aquí, insisto, llevas muy buen control. Entonces sabemos perfecto cuánto tienes, no nos vamos a pasar de ahí, o sea, no te vamos a dejar llegar a eso. Sí, me intrigaba el lado del cuerpo. El lado del cuerpo sí es muy impresionante, pero esa pregunta es muy buena. Y de una vez aprovecho para decírtelo a ti, Pau. El cuerpo está hecho para parir. El cuerpo es sabio. Nuestro cuerpo es sabio y sabe perfecto cómo parir. El parto natural es una experiencia tuya, Pau, que cada mujer va a vivir en su parto. Es impresionante cómo a mí me fascina acompañarlas porque es muy poderoso. Ver cómo pujan, cómo el pujo baja la cabeza. Es impresionante ver cómo va bajando la cabeza y el bebé va encontrando su camino y sale una nueva vida. Esa es tu experiencia. Las mujeres pueden parir en el taxi, en la cocina de su casa, en los pueblos, te lo juro, se les salen en los taxis. Porque el cuerpo es sabio. ¿Para qué está la ginecóloga? ¿Para qué está la ciencia? ¿Para qué está el médico? Para detectar las que no lo van a poder hacer. Pero tú lo vas a hacer solita, mi Pau. ¿Sí me explico? Sí, claro, es para ese porcentaje Exactamente. chico. Exactamente. Para eso me vas a contratar, para eso me pagan. Para eso existo como ginecóloga, para detectar en qué momento ya no está fluyendo. Pero tú lo vas a hacer sola. Sola. Yo estoy ahí para detectar cuando hay algo que, ¿qué tengo que hacer? Le pongo un suero. Oye, Pau, volteate al lado izquierdo. Te voy a poner oxígeno. Lo voy a sacar así, lo voy a zafar así, que no se atore, que no se le atore el cordoncito. ¿Sabes qué? A lo mejor tú, paciente, necesitas una cesárea. Ajá. La diferencia es esa, que el médico está para ayudarte cuando ya algo está pasando mal. Y es tener el ojo, el callo, el colmillo para dejar todo natural, pero detectar cuando algo ya no está bien. Entonces, ahí entra tu respuesta. ¿Por qué el cuerpo ya no fluyó? Pues bueno, ahí está el médico y hace una cesárea o una inducción. La tasa más alta de mortalidad materna y fetal está en África, donde no hay cesáreas. O sea, la cesárea salva vidas, tanto maternas como fetales. Sí, claro, no es tu opción. Bueno, habrá de quien sí y no tiene nada de malo, pero a lo que voy surgió para eso. Surgió para eso. Entonces, estamos de tu lado, del lado de la dula. Estamos ahí cuidándote las espaldas. Es decir, I got your back, you know? Tú vas a parir, Pau, y lo vas a hacer increíble. Yo nada más te voy a echar porras, así literal. Y lo mismo la dula. ¿Para qué estudié y me quemé las pestañas, hice guardias día y noche? Para que la que no sepa cuándo pararla. Entonces, ahí es donde entra la intervención. Ahí es donde entra la cesárea y ahí es donde entra la inducción, por ejemplo, ¿no? Que bueno, regresando a la inducción, entonces se provoca el parto. Se provoca el parto, Y luego es una chulada y pares. Si no jala
y acabas en cesárea, de todos modos no iba a pasar. Por eso se alargó. ¿Por qué dicen que una inducción es probable que acabe en cesárea? Porque a veces no estaba listo el cuerpo. O a veces no iba a caber, de todos modos. Ajá. O sea, el proceso es natural. Tú contraes y la cabecita baja, abre el cuello y sale el bebé. Cuando yo provoco contracciones y no sale, de todos modos, a lo mejor no iba a salir. No cabe. ¿Por qué puede ser que no salga el bebé? Porque no cabe. Está la pelvis ósea y las contracciones y la cabeza choca con la pelvis. Esa es una de las causas. Otra causa es que venga chueco o que se meta asinclítico, es decir, se mete chueco a la pelvis y por más que tienes contracciones, entra chueco. O en posterior, occipito posterior, es decir, su cabecita está viendo para arriba en lugar de para abajo. Son diferentes causas por las cuales no baja, aunque tengas parto. Ok. Entonces, la inducción. En Estados Unidos son mucho de inducir e inducen a muchas pacientes desde la semana 39 como protocolo. Nosotros, yo en lo personal, me gusta esperar a la fecha para darle chance. O sea, precisamente como para respetar sus tiempos. Ya pasada la semana 40, ya le digo, oye, ¿qué plan? 41, nos seguimos, nos esperamos, monitoreamos, pero sí las dejo llegar hasta su fecha. En Estados Unidos son mucho de inducir, que también es lo tienen muy bien estudiado y les va re bien. Okay. Pero son diferentes países, ¿no? Diferentes intervenciones. ¿Alguna otra intervención, Pau? La inducción, ojo, te vas a morir de la risa. A ver. Segundo bebé o tercer bebé, cuando ya tuve un primer parto y me fue increíble, muchas pacientes quieren inducirse el segundo o el tercero o el cuarto porque te gana rapidísimo y tienen que cargar al hijo, no tienen con quién dejarlo, porque viven muy lejos del hospital. O sea, se van tan rápido. Cuando tengo pacientes muy rápidas, les da pavor que les agarre la prisa y ellas me piden inducción. Entonces ellas también las podemos inducir. Ok. Tengo una prima hermana que le recibí 5 mujeres y era rapidísima en sus partos. Entonces me decía, no hay manera. El segundo le tocó el maratón de la Ciudad de México todo cerrado. Entonces me decía, no hay manera. O sea, no llegó ni el anestesiólogo ni el pediatra. O sea, llegué yo corriendo. Entonces a partir del tercero me dice, indúceme por favor porque soy muy rápida. Entonces esa es otra opción de la inducción. Los contras de la inducción, ¿qué son? Que al final estás provocando algo que todavía no está listo. Exacto. O que, como cualquier medicamento, no sé cómo voy a responder. O no funciona, o funciona demasiado rápido y intenso, ¿sabes? Dolor. Ajá. O acabo en cesárea. Esos son los contras de cualquier medicamento. Ok. También, Pau, no sé si esto es considerado intervención o no sé si es lo del suero que decías, pero luego he escuchado que hay en algunos lugares que puedes comer y tomar agua y en otros no. Ahí me da mucha risa. Eso que a ver, dame. En los cursos les dicen, llévate nueces, llévate comida y ¿sabes quién se lo come? ¿Quién? O el esposo. Pero ahí me da curiosidad. No, tú puedes comer y tomar agua. Yo lo que sí les dejo muchísimo es que tomen mucha agua porque les da mucha sed. Pero la razón, mi duda es, ahí entra una intervención que te digan, no comas, te vamos a alimentar a través de esto, o eso no es considerado intervención. No es considerado intervención. A ver, durante el trabajo de parto, la paciente que está en parto con dilatación y contracciones no tiene hambre. Sí, no, me refiero a lo mejor, a ver, es que más bien desde ahí, ¿cuándo es parto? Exacto. Cuando estás en parto te vas a dar cuenta. ¿Pero cuándo es? Cuando tienes dolores seguidos. Pero tienes que llegar como a un término de dilatación. No, la dilatación no, es el dolor lo que te dice ya estoy en parto. Entonces te digo, cuando estás en parto no tienen hambre, pero toda la etapa previa sí y pueden comer y tomar agua. Yo las dejo mucho hidratarse y ya no comes, tomas agua, estás feliz y tal, pero ya cuando estás en parto ya te duele perrón y ya no quieres comer. Pero ¿por qué hay lugares o personas o que sucede que no te dejan? comes? Porque a lo mejor tienes riesgo de acabar en cesárea. Entonces, si estás pensando en que va a acabar en cesárea, sí te conviene entrar sin la panza llena. Porque si entras a una cirugía mayor con el estómago lleno, tienes riesgo de vomitar y es muy incómodo y puedes haber complicaciones si vomitas en una cirugía. Okay. Entonces, por eso no te dejan comer todos. Okay. Ahora, si yo veo que voy perfecto para parto, pues puedo comer perfecto. No, y yo lo pienso un poco porque el parto siento que es mucho ejercicio. Mucho. Entonces yo pensaría, no sé, para mi maratón tragué. Sí, claro. Claro. No, o sea, no quiero tragar ese día. Es más, ni tragas tanto el día que corres. Exacto. Tragas un día antes. Exacto. Pero es mi curiosidad de sí por qué. Puedes comer si todo va fluyendo. Si vemos que vas a acabar en una cesárea, obviamente preferimos que no comas para que no entres con la panza llena. Ok.
De intervenciones siento que en general son esas, ¿no? Son esas, sí. Suero, anestesia, episiotomía, inducción y oxitocina. Ok. Ahora, Y de en lo que todo me pros y decías, contras. todo para- pros y contras, e insisto, disfrutarlo. Tú vas a parir solita. Nosotros los doctores, recuerden, estamos de su lado. Búsquense un Es que doctor que siento confíe. que ahí no todos, ese Sí, es el es cierto, problema. es cierto, sí. Es que siento que, Sí, es yo cierto. siento que el derivado o te comento yo de este lado como lo que a mí me ha pasado, el vivir la experiencia como mamá primeriza. Siento que lo que ibas a decir, ¿no? Número uno, tienes que confiar en tu doctor porque si Exacto. no estás en una guerra Exacto. de no, yo, tú, yo, Horrible, ¿no? horrible. Por otro lado, siento que si te toca la mala suerte, que confías en tu doctor y termina no siendo confiable, sí tienes que estar informada. Sí, claro. Y tristemente ser un poquito. Yo tengo 4 amigas que sus doctores eran un 10 en sus cabezas y tienen de las peores experiencias que han tenido en su vida. No, espero Entonces, que no estés ahí. a lo que voy es, creo que por eso sucede, ¿no? Que Sí. muchas veces Sí, sí, sí. puedes sentir esta parte que creo que es el número uno, confiar en tu doctor. Confiar en tu doctor. Pero Confiar por en eso tu sientes doctor, esta sí, necesidad a veces de de. saber y de informarte. No, desde luego. Porque ha desde pasado. luego, 100%. Yo creo que sí tienes que confiar, que fluya la situación, que fluya, que te sientas tranquila, que te cheque, te cuadre lo que te está diciendo y que hagas clic y que no pierdas de vista ese día tan increíble. Ujú, O sea, eso es importantísimo. claro. No, total. Que vayas feliz. Y ahora, Pau, hablando del parto natural, y ahora hablaremos de cesárea, del natural, ¿cuáles son los pros y cuáles son los contras? Perfecto. El pro del parto, el primer pro del parto que yo veo es la experiencia. O sea, la experiencia de parto es una experiencia, Paola, no estás entendiendo Lo mejor. lo mejor. O sea, ver cómo tu cuerpo, Pau, va de menos a más, de menos a más. Y ahí es donde te vas a dar cuenta. Todas me dicen, ay, sí me voy a dar cuenta de ternurita. Cosita tierna. Las contracciones duelen machín. O sea, sube, baja. Y ya te das cuenta y dices, ahora sí me duele. Y ves cómo tu cuerpo va de menos a más y cómo con tu pujo sacas un humano hecho de tus genes y de los de tu marido. Dices, ¿cómo es posible un humano completo que sale de mi cuerpo con mi pujo? Es una experiencia poderosísima, hermosísima. Eso, la experiencia. Es sumamente increíble. Y luego te pongo al bebé aquí. Le ves la carita, ves cómo llora. Te digo, he recibido más de 1000 bebés y no dejo de fascinarme. No dejo de fascinarme de ver cómo recibe una vida y la felicidad de la cara de la mamá. O sea, es... Y poder hacer de ese momento de mi paciente un momento especial que va a recordar por siempre es fascinante. De verdad es lo máximo. Esa es la primera, la experiencia. El segundo pro es la recuperación. La recuperación de un parto suele ser mucho más amigable que una cesárea, porque la cesárea es una rajada de 10 centímetros, 7 capas para adentro. Y en todo caso, la episiotomía son 2 centímetros, 2 capas para adentro. La recuperación y la experiencia. Ese es el principal pro. Y el principal contra, Y ahí, perdón, en pros, supongo que también hay cosas para el bebé. para el bebé, por supuesto, pero bueno, el bebé en general le va muy bien. Y el bebé le va a veces mejor en cesárea. Porque no tienes el tema de que se atoró, se le bajó la frecuencia cardíaca, el cordón se le vino para acá. O sea, el parto es muy bueno para el bebé en cuanto al tema pulmonar, en cuanto al tema lactancia, en cuanto a la madurez de sus pulmones que respiran, que los sacas por abajo. O sea, sí tiene muchísimos pros. Pasa por vagina, toda la flora vaginal. O sea, tiene muchos pros. No, y supongo que también el haber vivido, ¿no? Las El trabajo de parto, contracciones, sí. pues la visa de La visa. a la vida. Exacto, ya vas a la vida. Y en el otro es como, Hello, exacto. no, o sea, bueno, Ajá. supongo. Sí, claro, pero el sufrimiento fetal y los temas de complicaciones fetales son mucho menores en la cesárea, porque no pasa por ahí, que es pequeño el lugar, ¿no? Pero sí tiene también sus ventajas. Y el principal contra del parto es que es impredecible. Impredecible. Sí. Ese es el contra más importante. No sé cuándo empieza, el que es realmente natural, respetado en sus tiempos. No sé cuándo empieza. Mi rango son 5 semanas, de la 37 a la 41. Está cañón. No sé cuánto dura. Tengo partos así, padrísimos. Llegamos y en 6 horas estamos fuera. Ahí, ¿qué es un parto rápido, qué es un parto lento? Pues rápido es, como te digo, 6 horas, rapidísimo, parió, padrísimo, y partos de más de 24. Okay. Y cada uno es su proceso. Y no sé cómo acaba. Ese es el contra de lo impredecible. No sé si acaba en parto
o en cesárea hasta que te entrego a tu bebita en los brazos. Tengo pacientes que llegan a 10 centímetros y pujan y no sale y acabas en cesárea. Impredecible. Dicen por ahí que no hay mejor parto que el que ya pasó, ¿no? Porque ya estás afuera el bebé. No sé quién sí sale y quién no sale hasta que el bebé está afuera. Puede ser que se volteó, se enchuecó, se metió chueco. Por eso es que no debemos de juzgar. Nunca. Sí. Nunca. ¿Sabes? Si dependiera de nosotras, todas pariríamos. Llegaríamos y diríamos, ya somos las mejores mamás, las mujeres, por dar vida, por llevar al bebé adentro, ya somos las mejores. Sí. No importa si es parto o cesárea. No les pregunten a sus amigas, ¿fue parto o fue cesárea? No pregunten eso. Pregúntale en qué te ayudo, qué te llevo, qué necesitas. Sí. Porque no depende de una. Claro. Entonces, eso es lo impredecible, ¿no? Entonces, yo te diría que eso es el contra, impredecible. 2, los desgarros, que puede haber desgarros dolorosos, pero, ojo, el cuerpo es una maravilla y la vagina está hecha Para Paris. para parir. Sí. Recuperas impresionante, se cierra impresionante, como que no pasó nada. Y los problemas de piso pélvico, que salga la pipí o así, que esos son los Esos contras. no los tendrías ya por ir cargando 9 meses. No, la salida Es, es un bebé de 3 kilos. ok. O sea, la salida sí está cañón. Entonces, los problemas del piso pélvico tienen solución, porque recuerda que es una hamaca de músculos y con fisioterapia puedes rehabilitarte, pero es uno de los contras. O sea, sí hay mujeres que se les queda incontinencia urinaria y se trauman por eso. Puede Ok. pasar, no a todas. Y de la cesárea, Los pros de la cesárea es que es lo contrario, es predecible, ¿no? Entonces, sé la hora, sé el día, entonces llegan maquilladas, llegan frescas, ponemos playlists de música y lo que hago yo ahí es hacer una cesárea humanizada. Entonces, la cesárea humanizada es esto, el marido todo el tiempo con nosotros, la ¿hay paciente, cesáreas que no pueden estar? pues sí, Ah, la paciente ve nacer al bebé, le quitamos una cortina que ponemos y entonces ves nacer al bebé, simplemente en lugar de que sea por abajo es por aquí y de aquí pasa directo contigo, es una belleza. Ponemos música y te quedas la hora completa de lactancia al bebé en la cesárea. O sea, también se puede hacer, se hace lo mismo. hay cesáreas que te amarran. Exacto, nosotros nos amarramos. ¿Por qué amarran? Porque si metes las manos al campo puedes contaminarlo. Pero pues eso no se debe de hacer, eso no es humanizado, por ejemplo. No es respetado, ¿no? ¿Por qué te van a amarrar? No. Aquí incluso puedes tú recibir al bebé aquí y te pegas al bebé a lactar. Esa es la cesárea humanizada. Y luego ponemos playlists de música, te quedas al bebé todo el tiempo. La única diferencia es que sale por arriba en lugar de por abajo. Pero pues evidentemente la hacemos muy bonita. El pro es ese, que es predecible. Sé el día, sé la hora y sé que el bebé va a nacer perfecto. O sea, no va a tener que se volteó, se quedó, se enchuecó, se atoró, nada. No, que ahora diciendo eso entiendo por qué hay médicos, o sea, no que los justifique, pero entiendo por qué luego te hacen que acabes o sea, en cuestión velocidad y tiempo. Sí, Claramente alguien que no es tan ético, Sí. pues obvio acabas ahí. Sí, yo, Es más cómodo. el parto es impredecible. O sea, yo duermo con el celular en la almohada, Pau. Sí. En la almohada. Pero está cañón porque eso se presta Sí. a todo esto que pasa. Sí, Se lo claro, entiendes, claro, ya que claro. no que lo entiendes en el aspecto de que sigas ok que lo hagan, no, pero entiendes por qué surgió. Claro, por supuesto. Y sí, el parto es mucho más horas y no Sí. sabes cuándo. O sea, no sabes, yo te digo, no, duermo con el celular en la almohada, mis hijos son, oye, ma, vas a ir a tal, no sé. No sé. Ujú, o sea, está cañón. Sí. Todo puede pasar con un parto, todo. Entonces, no sé. Ahora, Cesárea el otro pro, bueno, pros y contras. el otro pro de la cesárea es que el piso pélvico queda intacto. O sea, no se te sale la pipí, no queda diferente ahí abajo, intacto. El contra de la cesárea es el dolor. O sea, la recuperación nada que ver. Es una rajadota y claro que duele. Pero también depende de tu umbral al dolor. Tengo súper valientes que no les duele y me las encuentro caminando felices. ¿Te duele? Pues sí, pero no tanto. Y también, qué padre, pues eso es umbral al dolor. Y el contra es que no se recomienda si quieres muchos hijos. O sea, si quieres más de 3 o 4, pues no te recomiendo estarte abriendo 3 o 4 veces, ¿no? O sea, lo ideal es ahí sí, inténtale al parto. ¿Quién me pide cesárea? Las doctoras son bien miedosas. Somos muy miedosas. Entonces yo tengo, esa es otra, cuando me dicen tu tasa, bueno, tengo muchísimas doctoras que atiendo y a muchas les da nervio la parte de impredecible, de no sé cómo va a acabar, ¿viste? Entonces muchas veces me dicen, oye, quiero una cesárea programada, todos frescos, por favor, dormidos, relajados, porque nos da mucho toque. Somos como muy free control, entonces quieren su cesárea.
y tengo quien muere por parto. Entonces hacemos todo lo imposible por parto, ¿no? ¿Ahí qué aconsejarías, Pau, a quien esté escuchando? No sé, cuando tienes a lo mejor a tu doctor y quieres, repito, porque es chistoso, porque yo estoy hablando de un lado de una paciente primeriza y ustedes del lado médico. ¿Cómo puedes saber si estás con el médico correcto? ¿A qué voy con esto? Que no te topes como con un médico que a lo mejor sí prefiera cesárea y le va a valer gorro. Y ético o no ético, va a acabarte en cesárea porque él prefiere. O sea, ¿qué tipos de preguntas puedes hacer para Eso darte es muy cuenta bueno, sí. que tu médico va a respetar lo que tú quieres? Claro, no lo o que sea, él quiere. aquí y sí conviene, por ejemplo, saber las indicaciones de una cesárea. Las indicaciones de una cesárea, cuando realmente la necesitas. Fuerza. Exacto, les voy a contar. Una indicación de cesárea absolutamente a fuerza, en primeriza que el bebé venga sentado. Si el bebé está sentado, no hay que discutir y tiene que ser por arriba, porque si se atora, no te la acabas. Que se quede sin nada de líquido. Entonces ahí hay un tema placentario que el bebé no te va a aguantar el parto si es nada de líquido, por así decirlo. Gemelos, muchas veces los gemelos pues, tienen que ser por cesárea. Que tengas muchas cesáreas anteriores, o sea, que tengas más de 2 cesáreas en el útero. Con una sí se puede, pero con 2 o con 3 ya no se recomienda. Que tengas la placenta abajo o que puedas sangrar y haber una hemorragia, placenta previa, esas son indicaciones absolutas. Que te dé preeclampsia severa. Obviamente no te vas a exponer a eso, ¿no? ¿Qué otras son absolutas? Luego existen las relativas, cuando no cabe, que estás horas y horas y horas y horas y no baja, no baja, no baja, no baja. ¿Qué es estar horas para alguien que no nunca Yo les parido? doy muchísimo chance. O sea, yo sí me aviento tipo 24 por ahí, pero hay quien les da. El libro dice que son 4 horas con la misma dilatación. Eso se llama la curva de Friedman. Friedman es un señor que estudió a muchísimas mujeres embarazadas y él dice que si con contracciones efectivas pasan más de 4 horas y sigues con exactamente la misma dilatación, ya no vas a dilatar. Pero yo sí les doy más chance, la verdad sí. Y eso, por ejemplo, ¿no? En la relativa. En las relativas. Y las otras son que si tú, Pau, con respecto a tu pregunta, dile a tu ginecólogo, oye, mira, yo muero por un parto, la verdad sí tengo muchas ganas de parto. ¿Cómo en qué condiciones me tendrías que operar? Y obviamente ves su reacción, ves a qué le está tirando y tal. Oye, ¿sales o no de congreso? No te preocupes, dime la verdad. Yo siempre les digo cuando va a salir, siempre. Porque además con las redes, pues se enteran de todo, ni modo de que inventes, ¿no? Y tienes derecho de ir de vacaciones, tienes derecho de ir a un congreso. Mejor háblalo y dilo, ¿no? Y si no le mandas a alguien. O sea, que Claro. no es lo ideal, Claro, pero es preferible. Pero que sepa, Pau. Siempre tienen que saber a dónde andas. Yo soy de esa idea. Entonces, saber eso, ¿no? ¿Vas a salir o no vas a salir? ¿En qué condiciones me es necesaria? Y tú sabes, si no es una indicación así que lo justifique, pues hay que decirle, oye, muero por parto, ¿no? Y saberlo negociar. Y ya, ¿no? Y con base en eso, pues puedes notar. decidir, notar como por dónde va la cosa. Yo sí soy muy, y ahí te lo voy a decir de una vez, mi Pau, muy pro ciencia. O sea, a mí sí me gusta cuidarte. Claro. Yo no quiero así sin nada de intervenciones. Yo soy pro suero, pro anestesia, pro escuchar a la beba, que no le pase nada. O sea, yo quiero puros niños que vayan a la primaria y sepan leer y escribir. Yo me voy a formar en puros niños bien. Nunca me he arrepentido de una cesárea que haya hecho yo. Nunca me he arrepentido porque siento que estuvieron perfectamente justificadas. ¿Qué haces si, por ejemplo, que no creo que sea mi caso, pero si una mamá te dice, yo no quiero anestesia? No, sí he tenido partos sin anestesia. Pero ahí dices, ay, No, claro, y la acompaño. Sí, hemos tenido varios partos sin anestesia. Y ahí las dulas son buenísimas, porque las dulas te ayudan. Pero, fíjate qué chistoso, después me han dicho, por favor, con anestesia el que sigue. Claro, sí. No, y ahí cada quien, a ver, yo he escuchado amigas de Alejandro, pocas, Alejandro mi esposo, que lo tuvieron sin nada. Sí. Y dicen que guau, Sí. Pero, o sea, lo que voy es, pues cada quien. Yo lo que hago es que tengo a mi anestesiólogo detrás de la puerta escondido. Y si se me dice, ya no aguanto, le digo, hashtag para de sufrir, mujer, hay ciencia. Nadie te va a juzgar. O sea, nada, no te hace mejor mamá haber parido sin anestesia. Yo digo. Y no, totalmente. Entonces, que te duela, pues no te hace mejor mamá.
Sí, si alguien lo quiere vivir así por su Y experiencia sí he personal. tenido, y fue lo máximo, lo máximo. Una chica se preparó muchísimo, lo logró perfecto. He tenido varias de psicoprofiláctico y sí lo han logrado. Me acuerdo mucho que una era ya en el suelo, así, que no puede el dolor. Y yo decía, esto no es humanizado. Eso parece parto satanizado. O sea, pobrecilla, ahí tirada. Y yo decía, pobre mujer. Pero bueno, lo eligió, por lo menos. Y le fue bien, o sea, acabó pariendo. Sí. Ya cuando la revisé le dije, mujer, ya está ahí la cabeza, ya Sí. pújale. Sí, yo creo que al final en un parto es Sí. saber que puedes Elegirlo, sí, sí he tenido O sea, varios. que tú escoges. varios. No, y me refiero fuera de la anestesia y todo, que tú elijas como Como quieres, Claro. ¿no? Y que no te impongan. Exacto. 1, que tú elijas, que no te impongan. 2, que confíes en tu doctor. 3, que no pongas por encima de la salud del bebé. Parí, tuve un parto natural en una rama. No, primero está tu bebé. Claro. Entonces, ser consciente de que las mamás nos la rifamos por los bebés. Yo te Sí. conocí, Pao, antes de embarazarte y morías por ser mamá. Sí. Morías por ser mamá. Entonces, eso ya te hace la mejor mamá. No importa Sí. si es parto, si es cesárea, ya eres la mejor mamá, Pao. Sí. Entonces, eso, no perder de vista que somos unas guerreras de parir, de traer un embarazo, de traer vida. Nuestro cuerpo da vida. Entonces, disfrutarlo. Y si se puede parto, maravilloso. Si ya necesito anestesia, no pasa nada. Si necesito una episiotomía, tampoco. Disfrutarlo. Sí. Y si se pudo natural, sin anestesia, sin episiotomía, también está increíble. Pero que las dos estén bien. Y Pau, ¿qué es lo que más necesita una mamá el día del parto? O sea, ¿qué ayuda Que ayuda. a que ese día sea, no, o sea, fuera de lo que ya hablamos claramente? Sí, claro. Pero ¿qué es lo que más necesita la compañía? Ay, la compañía del esposo es muy importante, ¿eh? Y que el esposos, por favor, apoyen a la Esposos, esposa. esposas. No se pongan de obsesivos en que a fuerzas tenga que ser una u otra. Generalmente los esposos son un amor. Y generalmente saben que lo importante, ellos solo quieren ver a su esposa y a su bebé bien. Entonces como que no se meten tanto. Así están bien. No estén opinando, porque al final del día la pobre mujer a veces la pasa mal. Y si el esposo encima de todo dice, no, tiene que ser parto, tiene que ser pobre mujer. Y lo mismo va para las mamás de mis pacientes. Señoras, las adoro. Pero no las estresen. Luego son especialistas en estresarlas. De que ya vete, no sé qué, no se te vaya a complicar y las mil historias. Acompáñenlas sin estresarlas. Procurar que no te estresen. Entonces, un consejo es decirle a tu gente, yo les aviso. Que no vaya todo el mundo desde el medio de dilatación, porque los tienes aquí, te estresan. Entonces, apoyo, pero con respeto. Que no esté todo el mundo ahí. He tenido pobres chicas ahí, la suegra y la tía del paterna de no sé quién, y medio mundo ahí, las pobres ahí pariendo, pues sí estaban incomodísimas. Entonces, respetar esos tiempos de la paciente con quien tú, paciente, quieras estar. Respetar, apoyo del esposo, apoyo de las mamás, pero sin estrés. ¿Qué otra cosa? Un ambiente padre en tu casa. Yo recomendaría para ese día arrancar la primera etapa en casita. Para no estar luego. Primera etapa es hasta las primeras contracciones, hasta que ya te duelan bien. que ahí la dilatación No, la dilatación no vas a saber. Pero es muy claro cuando ya son dolorosas. Cuando ya son dolorosas, ahí ya te vas. O sea, no irte a la primera, porque si te vas a la primera te empiezan a intervenir mucho. Entonces yo sí recomiendo que arranquen la primera etapa en casa. Ahí sirven las dulas. Esa parte sirven las dulas. Para en tu casa irte coachando, vétete a bañar y avanzar más en casita. Eso también lo recomiendo. Y listo, a disfrutar. Te juro que yo consideraría de los mejores días de tu vida. ¿Cómo sabes, Pau, que ahí, o sea, cuando dices primera etapa en casita, obviamente cuando dices lo del dolor, pero hay como un término que ya sabes que cuando las contracciones estén más pegadas Sí. o estén, Sí. o sea, ¿cómo le...? Ahí les va. Bueno, yo lo que hago en el plan de parto es explicarles con la aplicación cómo vamos a ir monitoreándolas. Entonces, siempre voy a empezar de menos a más. No es como las telenovelas de que, y ya se murieron y ya. No, eso solo pasa en las novelas. Aquí vamos siempre de menos a más. Entonces, empiezan poquito a poquito y un poquito más y un poquito más y vas sintiendo cómo van siendo más frecuentes y más dolorosas. En el momento en el que estén como cada entre 5 y 7 minutos, Ya. con dolor, ahí lo que hacemos es poner Waze y vemos, si es de madrugada, no hay nada de tráfico y tal, puedes esperar más en casita. Si es tráfico infame, viernes de quincena, lluvia en Polanco, Sal. ya salte y ya nos venimos al hospital. O sea, depende mucho el día y la hora y nos vamos a fijar en frecuencia y dolor. Ok.
Que para ti tu ideal, obviamente tú como mamá no te puedes dar cuenta, pero dirías, wow, que llegó en esta dilatación. 5 o 6 centímetros. Porque Si ya llegan avanzaste. 8, no, ya es mucho. No, yo más padre, más feliz, porque vas a estar 4 horas o 3 horas, pero el chiste también es disfrutarlo. Entonces, si llegas ya muy avanzada, el esposo se pone muy tenso, tiene que correr a hacer el ingreso y entonces corre al cuarto y ya no disfrutas esta parte que también está padre en el hospital. Entonces, eso lo tengo súper bien medido. Más o menos les digo cuando tengan como cada 7 minutos que ya te duelan. No ahorita la primera, porque no estás en parto, y son los que te digo que les dicen, no, ya la interné y no, pues no avanzaste. No, pues ¿cómo iba a avanzar si no estaba en parto? Y ahí en el hospital te vas de las 5 a las 10. Bueno, en el ideal. Exacto, en el ideal. Llegas y te revisamos y vemos cómo andas. Si vas muy atrasada, incluso las he regresado. Claro. O las mando al cuarto para que puedan ahí caminar, bañarse. Moverse. Exactamente. Moverse, caminar, estar con la familia y tal. Y ya cuando empiezan más poderosas, pues ya te pasamos a labor, ahí te pueden poner bloqueo o no. Y ya vas avanzando hasta que nazca. El bloqueo, que es la hablaste de la walking epidural, ¿te la pones cuándo? Mi paciente manda. Yo he tenido quien me la pide con 1 centímetro y he tenido quien llega con 10 y ahí se la pongo y me la pide ahí. No te detiene el parto. Recuerden, el bloqueo no detiene el parto. El bloqueo es una gran herramienta para el parto porque relaja. Entonces, si mi paciente ya tiene dolor y me lo pide, aunque tengas 4, te va a relajar. Y lo refileas por aquí, refill, y te puedes mover. Okay. Entonces, con esta anestesia está increíble porque la puedes rellenar cuando quieras otra vez y además te puedes mover. Entonces, yo ahí les diría, ni te aguantes a estar en un grito cuando tú ya la sientas necesaria. ¿Por qué luego aconsejan que aunque sí te pongas la epidural, te esperes? O sea, que no entiendo que da igual porque el paciente elige, pero la gente que te dice, aguántate tantito, Yo creo ¿cuál que sería su razón? lo que te digo, mi Pau, de que no estaban en parto. O sea, hay que ver que ya está bien establecido el trabajo de parto. Por eso, y dicen bien, o sea, no ponértelo a la primera de que ya no puedo más, no, que veas que realmente ya estás en parto, ahí ya las puedes poner. Ok. Y, a ver, la pregunta, Pau, enviada, ¿qué consejo le darías a las mamás que tienen mucho miedo y estrés por el parto? El primer consejo es confiar en tu cuerpo. Confía en tu cuerpo, confía en tu bebé y confía en tu médico. Que pase lo mejor, Pau. Te digo, las pacientes pueden parir en la sala de su casa, pueden parir en el taxi. Entonces confía en tu cuerpo. El parto es un proceso poderosísimo y natural. Estamos hechas para parir. Entonces confía, visualízate con tu bebé. Es muy importante visualizarte sana, contenta con el bebé aquí. Visualízalo, confía en tu cuerpo y en los procesos y confía en tu médico. En primer lugar, que sientas que va a acompañarte y dejarte que tu cuerpo solito responda. E insisto, si confías en tu cuerpo, el parto es un proceso tuyo. Es un proceso que tú vas a hacer natural. Yo estoy ahí de backup para ayudarte a todo, al proceso de la expulsión, de zafar cordón, de sacar placenta y de detectar complicaciones, pero el parto es tuyo, Pau. Entonces, confiar en tu cuerpo, confiar en tu bebé y confiar que si necesitas una cesárea era porque realmente la necesitabas y era lo mejor. Y entonces voy a disfrutar la cesárea porque confío en mi médico y confío en mi cuerpo. Eso es lo que yo les recomendaría. Confiar, informarse cuando sí es una cesárea necesaria, cuando no, y cuando los procesos, qué sí me conviene y qué no, y confiar. Eso es lo que recomiendo, Pau. Muchas gracias, Pau. Gracias por toda esta información. Yo me voy lista para parir, aunque me falten meses. Bueno, mes y medio. No tanto, ¿eh? Mes y medio. Pau, compártenos tus redes sociales, información, lo que sea que tengas, quieras pasar. Muchas gracias. Estoy en Instagram como Ana Paola SS. Y espero, y bueno, estamos en Procrea. La clínica Procrea es un centro de reproducción asistida que tenemos 15 años. Somos muy buenos en lo que hacemos y a mí en lo personal me encanta el embarazo también, pero pues vemos prácticamente reproducción asistida. Que ese es lo que se ve en Procrea principalmente. Exactamente. Pero tenemos suertudas que se embarazan natural. Sí. Y partos padrísimos. O sea, vemos un poco de todo y ahí estamos para servirles lo que se les ofrezca. Pau, te deseo toda la suerte. Es un honor y un gusto
padrísimo acompañarte. Va a ser una experiencia única y espero que todo sea como tú lo esperas. Sí, muchas gracias, Pau. A ti por invitarme. Gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.